Hola, hola, un saludo muy especial para todos mis estudiantes. En esta cápsula educativa que tiene que ver con la asignatura de tecnología e informática, les voy a explicar las actividades académicas que vamos a desarrollar las próximas 2 semanas de clase y también para finalizar esta segunda guía pedagógica del año. Los temas que vamos a abordar en este video tutorial son las definiciones de voltaje, corriente y resistencia, también lo que es corriente continua y corriente alterna y sus unidades de medida y los prefijos que se utilizan comúnmente en esto de la electrónica básica. Bueno, para iniciar con la explicación, voy a utilizar este sistema que ven aquí, un sistema hidráulico, y lo voy a usar como analogía para explicar lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Como ustedes ven aquí, hay una persona que está bombeando el agua, ¿sí? Que está depositada en la parte de abajo y con este movimiento mecánico la sube y la vierte sobre esos canales, ¿ya? Cuando el agua va fluyendo por los canales, vemos que aquí una caída, vemos unas aletas, el agua al golpear con las aletas, ¿sí? Mueve, produce una energía, ¿sí? Una energía mecánica, esa energía hace que rote esta sierra, ¿sí? Y lo que obtenemos es que esa energía mecánica produce un trabajo que me permite cortar este tronco, ¿ya? El agua sigue su camino y regresa nuevamente donde está la persona que está bombeando el agua. Ahora, haciendo la analogía, ¿ya? ¿Cuál sería el voltaje en este caso? ¿Cuál sería la fuente de voltaje? ¿Sí? Miremos que el voltaje se define como una diferencia de potencial, ¿ya? Ustedes ven aquí que acá hay una diferencia de potencial. El agua que está aquí tiene un potencial más bajo que el agua que está en la parte superior, ¿sí? El agua que está en la parte superior tiene un potencial más alto, ¿sí? Porque se encuentra bajo una fuerza de gravedad, ¿sí? Que permite ir movilizando. Me produce una energía cinética al moverse. Entonces, en este caso, la fuente de voltaje es este señor que está subiendo el agua para que gane potencial y me permita producir energía. O en este caso este sería, digamos, analógicamente sería la batería, sería una pila, sería el tomacorriente de nuestros hogares, ¿sí? Esto es lo que me está generando una diferencia de potencial. Como en las baterías, el polo positivo y el polo negativo, ¿ya? Continuando, entonces esto me está produciendo una energía, ¿ya? Al fluir el agua, cuando fluye, a esto le llamamos corriente, ¿sí? En el caso de la electricidad, la electrónica, ¿sí? Corriente eh, alterna o corriente continua, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando esto fluye, ¿sí? Es un flujo, en el caso de la electrónica, de la energía, es un flujo de electrones, ¿sí? Como veíamos en las clases pasadas, que cuando se aplicaba una diferencia de potencial, cuando se aplicaba un voltaje a un alambre, ¿sí? A un conductor, como les explicaba, los electrones en sus átomos en el último nivel de sus átomos, en el último nivel de valencia, van saltando de átomo en átomo, ¿sí? Va saltando y van dejando huecos. Esos saltos
es lo que llamamos flujo de corriente, y acá lo vemos como analógicamente. Este flujo de corriente ya va por todo el conductor o por todo el canal, y ese flujo de corriente permite que con la caída del agua aquí pues se produzca este trabajo, este movimiento, y yo pueda hacer la actividad de cortar la madera y vuelve y recircula, ¿sí? Entonces en este caso tenemos la definición de voltaje que la produce este señor, ¿sí? La definición de corriente, que es un flujo de electrones, o en este caso es un flujo del agua, ¿sí? Y me falta la definición de resistencia, ¿sí? ¿Qué es la resistencia? Entonces, ¿qué pasaría si estos canales donde fluye el agua fueran más angostos? ¿O qué pasaría si estos canales donde fluye el agua fueran muy anchos? ¿Sí? Entonces, la definición de resistencia es oponerse al flujo de los electrones, o en este caso oponerse al flujo del agua. Si este canal fuera muy cerrado, muy poquita agüita, o sea, muy poca agua va a fluir, y esa agua que cae aquí en las aletas va a ser tan pequeña que estas aleticas no se van a mover con mucha fuerza, ¿sí? Entonces ahí al cerrar el canal, se está ocasionando una resistencia muy fuerte al flujo del agua, ¿sí? Lo mismo pasa en la electrónica. Si hay dispositivos que tienen mucha resistencia, estos se oponen al paso de los electrones, al paso de la corriente. Entonces eso va a ocasionar que los dispositivos funcionen de una manera que no es la indicada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el canal se ensancha un poco más? ¿Sí? Vemos que el agua puede fluir con más facilidad, hay más caudal, y como hay más agua puede golpear más fuertemente las aletas y me permite generar más trabajo, ¿ya? Ser más productivo en la función que está haciendo acá. Entonces, esta analogía que le estoy haciendo con este sistema hidráulico es como para explicarles estas definiciones. Lo que ustedes van a hacer es tomar los apuntes de las definiciones que existen, las técnicas de lo que es voltaje, corriente y resistencia. Tomar estos apuntes en el cuaderno para que quede aterrizados allí. Luego pasamos al siguiente tema, que lo que es la corriente continua y la corriente alterna, ¿ya? Y ustedes ven aquí que hay dos gráficas. La corriente continua, como su nombre lo dice, es una corriente que no varía con el tiempo, ¿ya? Es una corriente finita, es discreta, y este tipo de corriente se utiliza para voltajes muy bajos. Ahora, ¿qué funciona con este tipo de corriente, o de dónde o cuáles son los dispositivos que trabajan con corriente continua? Eso es muy sencillo. Todo lo que son baterías, pilas, todo lo que sus celulares, el computador tiene su batería interna. Prácticamente todos los dispositivos electrónicos trabajan con corriente continua. Sí, incluso dice, profe, ¿y eso cómo se da? Porque yo conecto mi cargador o mi computador a la corriente de mi casa, y eso me trabaja bien. La fuente del tomacorriente es corriente alterna, ¿sí? De este tipo. Y yo lo conecto y eso trabaja, ¿sí? Entonces la explicación es la siguiente. Lo que nosotros nos llega a la casa es un tipo de corriente alterna de este tipo sinusoidal, ¿sí? Lo que viene de la hidroeléctrica a través de las líneas
eléctricas que atraviesan todo el país y que llegan a las subestaciones, y las subestaciones van a otra subestación más pequeña, y de ahí van a los transformadores, y los transformadores van a los barrios. Esto es lo que nos llega, ¿ya? Lo que pasa es que nuestros equipos electrónicos traen unos cargadores. Esos cargadores en su cabecita, en su adaptador, ahí lo que sucede es que se hace un proceso de transformación de energía que convierte la energía alterna, ahí en esa cajita la convierte en corriente continua. O sea que ustedes les ingresa 120 voltios cuando lo conectan, y cuando sale de la cajita de su cargador por el cablecito mini USB, micro USB, lo que van acá son 5 voltios, 3 voltios, 3.5 voltios, dependiendo su cargador, y viene con este tipo de señal, ¿ya? Entonces, por favor, en su cuaderno hacen la gráfica de lo que es corriente alterna y corriente continua. Por favor, reproducen el siguiente video. Sí, lo voy a colocar aquí cortico para que ustedes lo vean en su casa, para que Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo. Listo, chicos, entonces ustedes ya ven todo este video, y con eso aterrizamos esos conceptos. Lo siguiente es lo que tiene que ver con, ¿sí?, las unidades de medida, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida del voltaje? El voltio. ¿Y cuál es su símbolo? Lo mismo la corriente, unidad de medida y su símbolo. La unidad de medida es el amperio, su símbolo es la A. La resistencia, su símbolo es esta letra griega, omega, y su unidad de medida es el ohmio, ¿ya? Para que en el cuaderno también colocan esa tablita. Y lo que viene aquí son los prefijos. Esto ustedes ya lo saben, ya lo han trabajado en matemáticas, en estadística, en cálculo. Los prefijos que se utilizan como notación matemática para nosotros no tener que decir mil o millón o billones, ¿sí?, o miles de millones, sino que decir kilo, mega, giga, tera, ¿sí? El prefijo que me permite como simplificar un valor dado. Entonces, en este caso, van a hacer también esta tablita, ¿sí?, para tenerlo ahí. Y en la próxima cápsula educativa les voy a explicar cómo se convierte o cómo se pasa de kilo a mega, o de mili a micro, de nano a pico, ¿sí?, conversión de unidades, porque hay que repasar eso, ya que lo vamos a necesitar cuando estemos analizando circuitos eléctricos o circuitos electrónicos. Entonces, hasta el momento, lo de esta cápsula educativa es tomar los apuntes, ver la explicación, y con eso sería, hasta aquí sería el tema, las actividades para estas 2 semanas. Que tengan un excelente día, por favor se cuidan mucho, y un abrazo para todos.